Muy bien. Damos gracias al Señor. Padre, te agradecemos a esta hora de la noche por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Padre, porque estamos ya terminando un día, Señor, día lunes, pero también agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno, has sustentado nuestros pasos, has estado con nosotros en los quehaceres del día a día, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente para poder recibir esta palabra como una semilla. Señor, que venga tu presencia sobre nosotros. Señor, y venga a sacar toda fortaleza, todo pensamiento cultural, todas aquellas cosas, Señor, que nos separan de ti. Señor, saca de nuestra vida, Señor, todo argumento filosófico. Señor, y queremos recibir tu palabra con un corazón abierto como discípulos, Señor, delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, estamos en la enseñanza, estamos revisando las enseñanzas de creyentes a discípulos. Sí, vamos en la clase número 6. Clase número 6. Aquí estoy viendo cómo se llamaban cada una de ellas. La primera era vida por contagio, la segunda es la diferencia que importa, la 3 era el desafío diario, 4 valiosa revelación, 5 convertirse cada día y hoy vamos a ver la clase, la hermosa clase Dios de iniciativa. Dios de iniciativa. Mire, y quiero comenzar con una historia que dice que Carlos le contaba a otro creyente la causa de su frustración. Los amigos estaban hablando, cristianos, la causa de su frustración. Y le decía muchas veces, me propongo incrementar el tiempo de oración y de lectura bíblica. ¿Le suena parecido algo, no? ¿Verdad que sí? Muchas veces me propongo incrementar mi tiempo de oración y de lectura bíblica y asumir un compromiso fiel con las actividades de la iglesia, pero fallo vez tras vez. Toda, ¿cómo se llama? A la realidad, ¿cómo se dice? Toda semejanza a la realidad es mera coincidencia, ¿sí? Y le pregunta, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no logro conectarme con Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Que creo que todos en alguna medida nos hemos hecho, ¿verdad? Y si te tocara a ti o a mí, ¿verdad? Responder a Carlos, ¿qué le dirías? ¿Cómo le contestarías a esas preguntas? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué no puedo conectarme con Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Y fíjate que me gustó esta parte de la introducción porque estamos evangelizando y yo sé que usted también está evangelizando ahí en su casa, en la universidad, en el trabajo, en todos lados. Y te va a tocar ministrar o hablar con gente que era cristiana o que está lejos del Señor y que te va a decir, es que yo no logro conectarme con Dios. Y te va a decir, ayúdame, ¿cuál es el problema? ¿Qué debo hacer? Y esta es una pregunta que debemos nosotros tener una respuesta en base a la palabra del Señor. Siempre nosotros tenemos la tendencia a decir lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que nosotros siempre, cada vez que estamos aconsejando, sea quien sea nuestros hijos, sea alguna persona, un familiar, yo te quiero invitar que aprendamos a hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Todos nuestros pensamientos y lo que nosotros pensamos acerca de algo, debemos llevarlo a la palabra del Señor. Amén. Ahí Martina puso un corazoncito. Nosotros hemos aprendido con mi esposa a poder hablar con ella, ¿verdad? Desde que el Señor tocó nuestra vida fuertemente a nuestra familia, hemos tratado en lo posible de hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Sí, a lo mejor en mi mente estaría hablar muchas cosas, pero hemos tratado y hemos aprendido con la pastora a llevar todo a la palabra del Señor. Así también con Juan Carlos, que a veces conversamos también y tratamos de llevar toda la palabra del Señor, y ahí también Jime
Le animamos ahí cuando converse con Sergio, con la pequeña Miranda, que también usted todo lo que pueda conversar y de la forma que lo va a decir, todo siempre tenemos que llevarlo como la palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole, no tan solo enseñándole disciplina, sino también estamos traspasando el modelo de Cristo a las futuras generaciones. Entonces, cuando no logramos esa tan anhelada conexión con Dios, inevitablemente nuestra mirada pasa también por un análisis de nuestro esfuerzo personal. ¿Verdad que si uno dice, híjole, en vez de haber estado una hora viendo esto, podría haber estado leyendo la Biblia? O tal vez si no, si me hubiese venido inmediatamente del trabajo, tal vez, ¿verdad? Pero siempre estamos haciendo un análisis de nuestro esfuerzo personal para buscar a Dios. En este capítulo, a través de la enseñanza que vamos a ver, nos llevará a descubrir que en realidad es Dios el que toma la iniciativa de conectarse con nosotros. Wow. Está poderosísimo eso, porque a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que, o los que tomamos la iniciativa siempre, pero te quiero decir que el primero que toma la iniciativa es Dios. El problema es que nosotros no nos damos cuenta y siempre nos miramos a nosotros. ¿Te das cuenta que somos egocentristas? Sin darnos cuenta, tenemos una mirada acerca de lo que nosotros creemos. Entonces te quiero invitar a que podamos ver el video del día de hoy, la introducción del día de hoy, de la clase. Aquí estoy poniendo todo, para que podamos estudiar lo que el Señor... Muy bien, que Dios les bendiga. Ahí en la medida que puedan abrir sus cámaras para saber que están ahí. Muy bien. Lo que acabamos de escuchar es muy interesante porque nos, nos deja un nivel de dónde estamos parados, ¿verdad? Porque a veces, sin darnos cuenta, queremos como mandar, entendiendo lo que quiero decir, como mandar a Dios. O sea, yo lo busco para que Él esté conmigo. Y es al revés siempre, ¿verdad? Él está siempre buscándonos para que nosotros respondamos a Él y estemos en su presencia. Amén. Entonces es interesante eso porque a veces pensamos que mientras más hago, más lo disfruto, pero Él siempre está ahí presente queriendo disfrutar de una relación entre Él y nosotros, ¿sí? ¿Te ha tocado ver cómo Dios te busca? Para los que fuimos ayer a Juárez, ¿verdad? Está la hermana Jimena, la pastora, eh, es ver la sonrisa de los niños cuando le das un abrazo, es Dios hablándonos. Esto quería que hicieras, o dándole algo para comer, para disfrutar. Eso es poderoso porque nos damos cuenta que el Señor ahí está, aunque tal vez tú no estés orando, no estés intercediendo, pero en ver a un niño disfrutar, a un niño reírse. Hablaba con el hermano Sergio, me mandaba un audio hace una media hora atrás y me decía qué hermoso es ver cómo con la ayuda del Señor podemos darle, sacarlos de la burbuja que ellos viven ahí y que estén con nosotros y ellos se sientan atendidos. Y es así. Recordemos que la Biblia dice, si lo hiciste con uno de estos, lo hiciste para mí, dice el Señor. Entonces, el Señor nos está buscando. Y así también es cuando le hablamos a otros de Cristo. Cuando les hablamos a otros de Cristo, es Él hablándonos. Hey, quiero que hables, quiero que prediques, quiero que des tu testimonio. ¿Te das cuenta cómo el Señor actúa de manera totalmente diferente a la que nosotros pensamos? Y esto, en una medida, nos trae un sacarnos una mochila de decir, es que si yo no hago esto, es que si yo no hago esto otro, sino que es Él el que ya está haciendo las cosas, pero nosotros debemos responder. Cuando Él dice que lo busquemos, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a encontrar, es porque Él ya está.
¿Te das cuenta, no? Entonces nosotros decimos, busquemos al Señor, y claro, es algo que debemos hacer, pero no olvidemos esta dinámica que dice él, el pastor que acababa de hablar y a través de su palabra, de que él ya está desde antes. Amén. Entonces, hagamos un repaso de lo que acabamos de revisar. Jesús hizo una declaración a sus discípulos que confirmó quién era el protagonista de la película. Quiero decirte algo, hermano, hermana, que a lo mejor te va a doler. No eres la última Coca-Cola en el desierto. No somos la cereza del pastel. Él es el protagonista de esta historia. Por eso siempre decimos nosotros que a Él sea la gloria. ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas. Dios nos puede usar. Dios nos puede usar de distintas maneras, pero Él es el protagonista. Amén. Amén. Incluso hasta cuando nosotros lo buscamos, Él es el protagonista. Yo voy a pasar un tiempo en intimidad con Él porque Él es el protagonista de esta historia, no para yo sentirme bien. ¿Sí me sigue la idea? Entonces el Señor dice en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Amén. A veces decimos, ahora acepté a Cristo ahora porque ya estoy más grande y todo. No, el Señor te viene buscando de hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? El problema es que nosotros nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos para no ver todo lo que Él hizo para salir a nuestro encuentro. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Dicen amén a eso. Entonces, nosotros los seres humanos tendemos a desplazar a Dios del lugar de preeminencia. Tendemos a hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros nos queremos poner siempre como protagonista de la historia. A veces nosotros nos vemos así de manera, ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecito, es que yo busco tanto al Señor y el Señor no me responde. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hemos o has caído en el error de creerte el gestor de tu propia historia. Ahora estoy en Cristo y ahora esto, yo tengo el control. Somos dados a querer tener el control de todas las cosas. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Todos queremos tener el control de todo, de nuestra propia vida, de lo que hacemos, de lo que me compro, de lo que no me compro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo afectó esta perspectiva tu vocación espiritual? Si hacemos un análisis, ¿cómo ha afectado tu vida esto? Porque a veces nos frustramos porque decimos el Señor no me escucha, no siento su presencia, y es Él mostrando el querer estar con nosotros en todo, incluso hasta en los procesos. Amén. Como siempre decimos, y usted me ha escuchado hablar, un proceso, una prueba, es un grito de parte del Señor para ti y para mí, para que volvamos nuestra mirada a Él. Simple. Amén. Cada proceso nos lleva a voltear nuestra mirada hacia Él, porque en el proceso quedamos solos, nadie nos llama, todos los amigos desaparecen y lo único que tenemos que nos queda es Dios, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo que ya no podemos caminar de esa manera, sino que tenemos que ir al Señor como el primero, como el protagonista de nuestra historia. Entonces, conversemos un poco sobre el peligro de desviarnos de nuestro llamado a seguir a Dios hacia la idea de que Él nos sigue a nosotros. Simplemente quiero que me levante la manito los que en algún momento, o tal vez hoy día en esta clase nos estamos dando cuenta de que tal vez asumimos una postura sin saberlo, tal vez sin darnos cuenta de que pensamos que Dios nos sigue a nosotros. ¿Verdad que sí? Porque a veces oramos y decimos, Señor, pum, ahora. Sí, Dios lo quiere hacer, pero Dios desde hace mucho antes lo quiere hacer. Y a veces pensamos que Dios se va a mover porque nosotros decimos que se venga su Espíritu Santo y no es así. Él lo quiere hacer, pero Él necesita que nosotros reaccionemos a lo que Él quiere y no pensar que nosotros tenemos el control de la situación. ¿Qué recompensa busca el luchar contra el viento y marea por conectarte con Dios? Una buena pregunta.
¿Qué recompensa buscas al luchar contra viento y marea por conectarte con Dios? O sea, yo no, es que no lo siento, no lo siento, no lo siento, no lo siento. Y tal vez queremos sentirlo de la manera que nosotros queremos y Él ya se está mostrando durante todo el día. Tal vez llegamos en la noche a orar al Señor, a buscar su rostro y te dicen, no siento su presencia, no siento su presencia. Pero el Señor ha estado mostrando su presencia durante todo el día. ¿Cómo? No sé, desde una canción que escuchaste en la mañana, desde, no sé, desde un mensaje, desde algo que viste, desde la provisión, desde lo que sea, ¿verdad? El Señor ya ha estado mostrando su presencia y que Él quiere mostrarse a ti y a mí. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que nuestra vida cristiana sea pesada y sufrida? Porque déjame decirte que tal vez en algún momento nos hemos frustrado. ¿Por qué? Porque pasó un día y no buscamos al Señor y eso viene a martillarnos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que nuestra vida cristiana sea pesada y sufrida? Una de ellas puede ser que a pesar de nuestros esfuerzos por tener una comunión íntima con Dios, es como un peso, ¿verdad? Que nosotros decimos, no, es que tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo. Sí, claro que sí, y debe ser un agrado buscar la presencia del Señor. Pero debemos entender lo siguiente, que Él nos viene hablando en cada momento. Eso quiero como que nos quede claro en esta primera parte, que no es solo cuando te arrodillas, no es tan solo cuando leemos la Biblia, que es importante, por supuesto que es importante, y no debemos dejarlo. Pero el Señor muestra su misericordia ¿desde cuándo? Desde cuando abre los ojos, porque su misericordia se renovó para con nosotros. Y eso ya es un elemento importante que debemos considerar. ¿Por qué muchas veces los creyentes no alcanzamos la vida abundante que Cristo nos ha prometido? Nuevamente, ¿por qué muchas veces los creyentes no alcanzamos la vida abundante que Dios nos ha prometido? Porque le pedimos, ¿sabes qué? Le pedimos a Dios que nos acompañe, nos bendiga y nos prospere mientras nosotros nos ocupamos de nuestras tareas. O sea, yo voy caminando y le digo, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, allá, y el Señor como que tiene que andar al ritmo nuestro, al ritmo nuestro. O sea, yo hago algo, voy a mi trabajo y yo le digo, Señor, ayúdame este día, porque aquí, porque acá, y como que Él tiene que venir con nosotros, pero es al revés. ¿Qué quieres, Señor, este día de mí? Cambia la dinámica, ¿verdad? Entonces, pedimos a Dios, perdón, que nos acompañe, nos bendiga y nos prospere mientras nosotros nos ocupamos de nuestras tareas. También podemos tomarlo como que nosotros organizamos todo nuestro día y que Dios bendiga todo lo que nosotros tenemos programado. ¿Sí? Entonces eso nos trae frustración porque hemos corrido a Dios del centro de nuestra devoción y obediencia. Es al revés. Por eso no disfrutamos la vida en Cristo. Eso está poderosísimo. No disfrutamos la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nos pegamos, como dicen nuestros hermanos aquí en México, nos pegamos trancazos en la vida. ¿Por qué? Porque queremos seguir nuestro camino y que Dios nos acompañe y nos bendiga según lo que nosotros trazamos para nuestra vida. Y debe ser al revés. Nosotros debemos vivir en devoción a Él, buscarlo, buscar su presencia, lo que Él quiere para nosotros, observar lo que Él está mostrando para nuestra vida, pero también en obediencia. Somos nosotros los que debemos seguirlo. Recuerda que Él es el maestro, no nosotros. El maestro no sigue al discípulo, el discípulo sigue al maestro. Pero nuevamente caemos en esto, nuestro ego, lo que nosotros queremos hacer de la manera que nosotros queremos hacer, ese es el problema, que no queremos obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Salmos 14, versículo 2 y 3. Salmos 14, versículo 2 y 3 dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero pastor, ¿cómo si yo busco al Señor, si yo aquí, si yo lo hago aquí, esto, hago esto, pero la palabra del Señor dice que no hay ni uno? Porque siempre al final terminamos haciendo lo que nosotros queremos.
buscamos al Señor a la hora que nosotros queremos o que podemos, leemos la Biblia cuando nosotros queremos, ¿verdad? Y hoy día me dio gusto porque agarré el metro y una de las pocas veces que me voy sentado para el trabajo y iba yo sentado y cerré mis ojos y de momento lo abro y había una señorita al lado mío, una joven, y estaba con su celular y observo y estaba leyendo la Biblia. Y qué interesante, ¿no? Porque estaba ocupando todo su tiempo en ocuparse por agradar al Señor, por buscar su rostro. ¿Te das cuenta que en todo momento se puede hacer? En todo momento podemos buscar al Señor. Entonces, según este texto, el salmista, ¿qué buscó Dios al mirar a la humanidad desde el cielo? ¿Qué buscó Dios? A ver si alguien me responde. ¿Qué busca Dios en este texto? Nuevamente lo leo. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. A ver, ¿qué respuesta podemos dar? Según el salmista, ¿qué buscó Dios al mirar a la humanidad desde el cielo? Que lo busquemos. Que lo Pero eso, busquemos. Muy bien, excelente. La respuesta podría ser si alguna persona era entendida en buscarlo a Él. ¿Sí? A veces buscamos más las añadiduras que al que añade. Queremos que Él nos dé y no buscamos al que da. Sí, queremos la bendición antes del que bendice. Entonces, la enseñanza del día de hoy, tal vez la vemos muy así, sí, 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 pero está poderoso y está profundo. Yo te invito a que anotes todos los textos que vamos a estar nombrando y después los vuelvas a repasar y los vuelvas a repasar. Y después cuando tú sientas que estás haciendo las cosas a tu manera, vuelve a tu libreta de apuntes, vuelve a lo que el Señor te ha hablado, estúdialo nuevamente, haz tus notas. ¿Por qué? Porque todo lo que tú estás estudiando en algún momento te va a ser, ya te está sirviendo a ti y a mí, pues en algún momento vamos a tener que traspasarlo a otro. Amén. Entonces, según el mismo texto, ¿qué resultado arrojó la observación de Dios? Porque el ojo de Jehová está sobre toda la humanidad. El Señor está mirándonos, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado o qué arrojó la observación de Dios? No encontró a nadie, ni a ti, ni a mí, a nadie encuentra. Dice, ni una sola persona hace lo bueno. Todos fallamos en pensamientos, en actitudes, todos. Por favor, saquémonos la máscara de cristianos, la máscara de buenos, porque no hay nadie bueno, solo hay uno. Entonces, por eso tenemos que arrepentirnos constantemente, todos los días tenemos que arrepentirnos delante de la presencia del Señor, porque dice que ni una sola persona hace lo bueno. Todas las personas estamos corrompidas. Amén. Y es ahí que nosotros buscamos al Señor, buscamos su presencia, buscamos su propósito, lo buscamos a Él en obediencia. ¿Para qué? Para que nuestra naturaleza corrompida vuelva al Creador, vuelva al propósito por el cual el Señor nos diseñó. Y déjame decirte algo, hermano, hermana, aunque es doloroso reconocerlo, los cristianos estamos incluidos entre todos, entre los que no buscan a Dios. Porque a veces le tiramos a la gente, pero tampoco nosotros lo hacemos. Lo hacemos cuando queremos, cuando tenemos ganas, cuando hay tiempo, pero no estamos haciendo lo que Él quiere de nosotros. En el texto anterior, cuando dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales, ¿a qué hora lo contempla? Nadie lo sabe. Porque tal vez el Señor está contemplando desde el cielo, pero nosotros estamos ocupados en otras cosas. Entonces pregunta, ¿qué logró la gracia de Dios para ti? ¿Cómo fue posible que pudieras encontrarte con Cristo? Y esta pregunta es interesante también porque nos saca a nosotros de la ecuación. Fue Él el que nos encontró. No fuiste tú que un día decidiste ir a la iglesia o decidiste volver al Señor. Fue Él. Él es el Dios de iniciativa. Amén.
Muy bien, entonces Dios no se da por vencido con su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Porque tal vez nosotros en algún momento nos dijimos, ya basta, ya no, yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera, o el pecado nos apartó del propósito, pero te quiero decir algo que es hermosísimo. Dios no se da por vencido. ¿Puede decirlo conmigo? Dios no se da por vencido. Y usted y yo somos testimonio de eso. Si usted está aquí y yo te pregunto, haz un análisis de tu vida y de todas las veces que le has fallado y de todas las veces que dijiste, ahora sí, Señor, y no lo hiciste, ¿verdad? Te quiero preguntar lo siguiente, ¿Dios se dio por vencido contigo? No, por supuesto que no. Y Él va a seguir con nosotros, porque el que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Por eso Romanos dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, están ahí, están ahí. Entonces, con mucha gente el Señor no se está dando por vencido, incluso en aquel que tú piensas que nunca va a cambiar. El Señor le está martillando poco a poco. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de que Él lo está buscando. Por favor, vaya conmigo a Isaías 65, versículo 1 y 2. Isaías 65, versículo 1 y 2 dice, eh, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. ¿Qué iniciativa vemos de parte de Dios para con su pueblo en el versículo 1? ¿Qué iniciativa vemos de parte de Dios para con su pueblo en el versículo 1? ¿Sabes cuál es la iniciativa? Que Él está listo para responder y para dejarse encontrar por los suyos. Amén. Él está listo para responder y para dejarse encontrar por los suyos. Él los llama, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Nadie pide ayuda a Dios. Nadie lo busca. Nadie invoca su nombre. La pastora me viene hablando hace varios días que debemos orar, debemos estar en la presencia del Señor, aún más de lo que hacemos. Y cuando alguien te diga, nosotros los pastores o la pastora te diga, tienes que orar, tienes que seguir buscando al Señor, no es que no lo estés haciendo, sino que hay que hacerlo más, constantemente. Entonces, ¿qué te sugiere la intención de Dios cuando dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde? Que todo el día te buscan. Que todo el día nos busca, ¿verdad? Todo el día y toda la noche. A la hora que sea, Dios va a estar ahí. Su amor y su inmensa paciencia lo lleva a hacerle señas al pueblo para que le responda. ¿Te das cuenta en el pasaje anterior, el texto que leíamos? Es como, hey, aquí estoy, mírame. Mírame, aquí estoy disponible, dime, háblame. Dime lo que necesitas, dime lo que te aqueja, dime tu dolor, dímelo, 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 aquí estoy. Qué poderoso está eso. Y qué triste también porque queremos que Dios esté con nosotros cuando nosotros queremos. Y Él quiere pasar tiempo contigo. Él está todo el día, las 24 horas, está queriendo pasar tiempo con nosotros. Pastor, pero es difícil porque hay trabajo, por esto otro. Pero ¿sabes qué? Tu mente y tu espíritu sigue funcionando. Así es, amén. Tú puedes estar clamando. Así es. El día, no sé si me vieron por las cámaras de la tienda donde trabajo, pero hay un lado que yo salgo de la tienda y voy a donde comemos. Y hay un pasillo como de 10 metros. Y yo iba en el nombre de Jesús, Padre, bendice la iglesia, bendice mi familia, bendice, Padre, mueve tu mano. Y iba así con las manos. Y si me están viendo, dirán quizás, ¿qué está hablando? ¿Qué le pasa a este, verdad? Pero te quiero decir algo, ese lapso
fue un tiempo para estar con el Señor y para buscarlo. Y después cuando como también. Y después cuando puedo estar adentro, cuando no estoy haciendo nada también. ¿Te das cuenta? O cuando estoy con un cliente, Señor, dame gracia y favor para que se lleve este producto. Le estoy pidiendo ayuda al Señor. No es por mis capacidades. Entonces yo te invito a esto. El Señor también me golpeó fuerte con esta palabra, con esta enseñanza. Y también lo está haciendo con toda la iglesia. Y si usted está aquí es porque es un discípulo. Y si te está tocando el Señor y te está hablando fuerte, gloria a Dios. Porque Él es un Padre que disciplina y que nos enseña, que nos habla con amor, que nos abraza, pero también a veces nos habla fuerte. Amén. Sí. Muy bien. Vamos a Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Juan 1, versículo, le voy a pasar la Biblia a la pastora. Juan 1, versículo 10 y 11. Dice de la siguiente manera, versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le reconocieron. Atención, paréntesis, otra cosa totalmente diferente. El versículo 11 dice, vino a lo que era suyo. En otra versión dice, a lo suyo vino. Cuando no dice suyos, la primera parte, a lo suyo, o sea, vino a cumplir una labor, vino a lo suyo, pero después dice, pero los suyos, con ese, no lo recibieron. Él vino a una labor, pero al pueblo que vino no le recibió. Entonces, recordemos lo siguiente. Jesús es el primogénito de toda creación. ¿Está conmigo? La Biblia lo dice. Él es el primogénito incluso de los que van a resucitar. Entonces, pregunta, ¿Jesús estuvo en la creación? Por supuesto que sí. Por él fueron hechas todas las cosas, dice la Biblia. Él es el alfa y la omega. Él es el verbo, la palabra. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, él siempre es el primero. Él siempre es el de la iniciativa. ¿Te das cuenta? Él es, por eso nos llama a nosotros el cabeza y no cola. Nosotros también tenemos que aprender esto de él. Entonces, fíjate lo que dice. ¿Qué iniciativa tomó Dios en Cristo? Pon atención. ¿Qué iniciativa tomó Dios en Cristo? La iniciativa es que Él viniera al mundo, a los suyos. ¿Cuál fue la respuesta de la humanidad? Lo rechazamos. Pregunta, el día de hoy, vamos a la iglesia los domingos, predicamos aquí, acá. ¿Cuál es la respuesta de nosotros el día de hoy, en las 24 horas del día, cuando el Señor te está buscando? No estaremos haciendo el mismo papel que hacía el pueblo. No reconocemos cuando el Señor nos está hablando al oído. Porque una cosa es que nosotros hablemos en oración. Y una de las cosas que el Señor ha mudado en todo este tiempo en mi vida es que la oración no es hablar con Dios. La oración es comunicación. Yo hablo, Él me escucha. Él me habla y yo lo escucho. Comunicación. Porque si fuera solamente hablar con Dios, yo hablo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y me voy, como dice la pastora. Pero, ¿no será que nosotros también estamos cayendo en el mismo error del pueblo? ¿No estamos reconociendo la voz de Dios? Amén. Muy bien. Y la de su propio pueblo, ¿qué hizo? Lo rechazó. La humanidad no lo reconoció, pero el pueblo, su pueblo, lo rechazó. Y mire lo que dice Efesios 2, del 3 al 5. Efesios 2, del 3 al 5. Dice, en ese tiempo también todos vosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Y entendamos deseos pecaminosos, todo lo que nos saca de lo que Dios quiere. Deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, ¿verdad? ¿Ves? Y nuestros propósitos. Después dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido
salvados o salvos. Entonces, según este texto, ¿cuál es la realidad espiritual de las personas sin Dios? ¿Cuál es la realidad espiritual de las personas sin Dios según este texto? Pero antes de, como dice la pastora, antes de muertos, que las personas que siguen, ¿qué siguen? A ver si alguien responde. Tus deseos pecaminosos. Sus propios deseos y pasiones pecaminosas y la inclinación de la naturaleza pecaminosa, ¿qué? A hacer el mal, a buscar nuestros deseos. Sí, y son deseos humanos, carnales, como yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero acá, o voy a hacer esto, y siempre pensar en nosotros. Entonces, ¿qué palabra del versículo 4 del texto que acabamos de leer, qué palabra del versículo 4 señala la iniciativa de Dios ante el absoluto rechazo, perdón, de las personas? Porque ya vemos en el versículo 3 que todos participamos de esa naturaleza pecaminosa, pero en el versículo 4, ¿cuál es la iniciativa de Dios? ¿Qué palabra? Misericordia. No, Que nos, no específicamente. ¿Perdón? que nos amó. Que nos Por su amó. gran amor por nosotros. Ok, pero quiero que analicen lo Nos dio siguiente. vida con Cristo. Quiero que analicen lo siguiente. Vamos a leer. ¿Cuál es la palabra? Por gracia. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que señala la iniciativa de Dios? Mira. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso éramos nosotros, ahí estábamos nosotros. Pero la palabra que señala la iniciativa de Dios ante esto es la palabra pero. Ah, sí. Porque ya estábamos en esa condición, éramos en esa condición, éramos pecadores, aquí, 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 allá. Dice, pero Dios. Ahí está la iniciativa de él. Pero ustedes merecían esto, eran esto, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Y qué hermoso. El pero de Dios, wow. Según el versículo 5. ¿Qué obra imposible para nosotros hace Dios? Según el versículo 5, ¿qué obra imposible para nosotros hace Dios? Nuestra vida con Cristo. Porque No, estábamos muertos. estábamos muertos espiritualmente y Él nos da vida en Cristo. Amén. Ahora, si Él es el dador de la vida, si yo más lo busco, si yo más escucho su voz, si yo más paso tiempo con Él, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi ser? Se va llenando de la vida abundante de Cristo. No tan solo cuando nos da vida, cuando nos sacó de la muerte del pecado y nos trasladó a esta vida abundante, sino que la vida de Cristo se quiere hacer viva en nosotros. Entonces, ¿por qué hace eso Dios? ¿Por qué lo hace? Gracias. Ok, ¿qué más? Por amor. Porque es muy rico en misericordia y nos da amor y nos ama mucho, ¿verdad? Ok, ¿por qué cree que es importante saber estas verdades cuando hablamos de lo que significa ser un discípulo? A ver, ¿quién puede responder? ¿Por qué cree que es importante saber estas verdades cuando hablamos de lo que significa ser un discípulo? A ver, hermana Jimena, si está por ahí. Le repito la pregunta, ¿por qué cree usted que es importante saber estas verdades de las que estamos hablando ahora, verdad? Ajá. Cuando hablamos de lo que significa ser un discípulo. Porque, o sea, es como parte de nuestro testimonio de la vida para que los demás vean lo que Dios está haciendo en nosotros. Ujú. Amén. A ver, pastora, ¿qué dices tú? Gracias, hermana Jimena. Nuevamente la pregunta, ¿por qué usted cree que es importante saber estas verdades cuando hablamos de lo que significa ser un discípulo?
Ay, Porque el discípulo sigue al maestro, ¿verdad? Y Jesús, o sea, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Está más arriba de nosotros y nosotros tenemos que seguirlo a Él, o sea, no es que nosotros seamos los que mandemos en esta relación, sino que Él manda esta relación. Además, también dice la palabra y me recordaba que dice que cuando Jesús escogió a sus discípulos, dice que Él los llamó para que pasaran tiempo con Él. ujú, Entonces el Señor nos llama a pasar tiempo con Él, más que ir a predicar, a sanar enfermos y todo, ¿verdad? Que sí es parte de la labor, ujú. pero el Señor a lo primero que nos llama es a pasar tiempo con Él. Es un discípulo, pasa tiempo con su maestro, pasa tiempo con el Señor. Amén, amén. ¿Mm? Muy bien. A ver, Juan Carlos Martínez, si están ahí, ¿por qué creen que es importante saber estas verdades cuando hablamos de lo que significa ser discípulo? A ver, cualquiera que pueda responder. Sí, bueno, yo sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo creo, Paz, que es importante porque caemos muchas veces y se nos ha enseñado, o por años se nos enseñó que nosotros somos los que vamos a Dios, los que eh, tratamos de estar cerca de Él, de buscarlo, cuando en realidad eh, Él es el que nos seduce cada día y nosotros debemos dejar seducirnos por Él. Tenemos el privilegio nosotros de poder eh, decir, oye, Dios está interesado en mí, Dios se interesa en mí, el Dios que está pendiente de todo el mundo está interesado en mí y Amén. Él toma la iniciativa eh, para buscarme, para tener esa relación conmigo, ¿verdad? Y es importante porque nosotros, como decía, se nos enseñó quizás mal, ¿no? Que nosotros somos los que buscamos a Dios, pero en realidad Él es el que se toma el tiempo de buscarnos, Él es el que está interesado en encontrarnos, en que pasemos tiempo con Él. Y como decía Jimena, yo creo que también es un tema de testimonio, ¿verdad? De que seamos cercanos a Dios, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias por compartir. También se me viene un versículo que dice que Él pone el querer como el hacer. Ujú. Entonces, si Él da la iniciativa, Él pone el querer para que nosotros lo busquemos, pero ahí depende de nosotros. Si estamos, como decía al principio de la palabra, somos receptivos a eso y nos damos cuenta que, el Señor quiere estar conmigo, voy a ir a orar, voy a ir a buscarlo, Mm. voy a leer la palabra. Ujú. Amén. Amén. Y fíjese lo siguiente, que Él es el que pone el estándar. O sea, Él pone el estándar. Él nos busca. Él hace todo por buscarnos. El Padre envió a su Hijo, lo mejor que tenía, para morir por nosotros. Él siempre es el de la iniciativa. Él pone el estándar. Y nosotros nos queremos acomodar a nuestra forma, queremos acomodarnos a cómo lo hacen otros, a cómo lo dice un influencer, etcétera, etcétera. Pero aquí el estándar lo pone Él. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan 4:19. Voy a ir rápido porque ya es tarde. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ahí está una clave, ¿verdad? A veces leemos este texto, pero no nos damos cuenta de la profundidad. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no hubiésemos conocido el amor de Dios, ¿cómo lo vamos a amar? Es como en otra versión Andrés Zambrano, ¿verdad? Entonces, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, a raíz de este texto podemos decir que mucho antes de que a nosotros se nos ocurriera amar a Dios, Él nos amó y salió a nuestro encuentro. Amén, amén. Amén. Y eso nos saca a nosotros de la ecuación, nos saca a nosotros de decir, es que esto, es que yo. No, 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 nos saca inmediatamente y nuevamente la mirada y la gloria se la lleva a Él. No son nuestras sugerencias ni nuestras iniciativas las que hacen avanzar el reino de Dios. No es que tanto haga yo, no es que tanto yo ponga, no es que tanto yo ofrende, no es que tanto yo dé, lo hacemos por amor, lo hacemos porque es una iniciativa propia, pero ni nuestras iniciativas ni las cosas que hacemos hacen avanzar el reino. ¿Sí? Amén. La enseñanza nos llama a escuchar siempre la voz de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo, cómo escuchar la voz de Dios. Y ahí va la conclusión de esto. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, quien sabe qué
se debe hacer en cada situación. También tenemos el pasaje de Mateo 4, versículos 5 al 7, dice, cuando Jesús es tentado, ¿verdad? Lo veíamos, perdón, ahí en el video, lo vamos a pasar. Entonces, el enemigo siempre tiene pretensiones sutiles para cambiar el diseño de Dios. Sutilmente, qué es lo que hace el enemigo? No, ahora no ores, no, ahora no, ora después, no, ahora no puedes, es que esto otro. Él siempre va a tratar de sacar o tergiversar la verdad escrita de su palabra. Amén. Entonces, en el tema de la tentación, ¿qué es lo que hacía el diablo? Esperaba que Jesús hiciera algo por su propia cuenta, ¿sí? Que lo obligara al Padre a responder. Súbete al pináculo del templo y lánzate, y el Padre va a enviar ángeles que te sostengan, en otras palabras. Pero si el Señor hubiese hecho eso, si Jesús hubiese hecho eso, hubiese hecho algo por su propia cuenta. Pero Él no lo hace. ¿Te das cuenta? ¿En qué ocasión has buscado al Señor como resultado de tus sentimientos o impresiones para exigirle que Él actuara de determinada manera? Que el Señor nos perdone, porque muchas veces lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo deberías haber orado en realidad? Qué poderoso están estas dos preguntas después de estudiar un poco. El Salmo 27:8 dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. ¿De quién procede la invitación que ha escuchado el salmista? De Dios. ¿Cómo responde el salmista? Se dispone a ir al encuentro con su creador. Amén. Notemos cuán sencillo es el proceso y cuán fácil es encontrar al Señor según esta revelación bíblica. ¿Cuál es el punto de partida de esta clase de relación con Dios? Él toma la iniciativa de buscarnos, él toma la iniciativa de buscarnos mucho antes que nosotros lo busquemos a Él. Lo mismo que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles dirías que son las dinámicas que deberían gobernar estos encuentros espirituales con Él? Debemos rechazar toda técnica. Lo voy a hacer de esta manera porque escuché a este pastor, porque vi esto. Rechacemos todo eso o todo esfuerzo personal, pues Dios es quien impulsa nuestra relación. Él la impulsa. Incluso, como decíamos, hasta en el proceso difícil, Él te está impulsando a buscarlo de una manera nueva. ¿Sí? Debemos aquietar el bullicio interior y dejarnos seducir por su invitación de amor. Amén. Cuando le oímos decir, ven y conversa conmigo. ¡Wow! Conocer que Dios es Dios de iniciativa es correr con ventaja. Los discípulos estarán ubicados en el rol que les corresponde, porque sabrán que Él decide el rumbo de sus vidas. Amén. Y sus actividades diarias. Hermano, hermana, sé que tú tienes que hacer cosas durante el día. A ver, ¿ahí me escuchan? Por favor, si alguien me puede decir. Yo sí lo escucho. Ok, gracias, hermana Jimé. Tal vez sea la conexión en algún momento por ahí. Les decía que conocer que Dios es Dios de iniciativa es correr con ventaja, porque los discípulos, nosotros debemos estar ubicados en el rol que nos corresponde. Somos discípulos y el maestro, ¿sí? Porque sabrán los discípulos que Él decide el rumbo de nuestras vidas y de nuestras actividades diarias. Cambiemos nuestra agenda, ¿qué le parece? Todos tenemos cosas que hacer, pero debemos entender que Él es el que rige nuestras vidas. Amén. Muy bien. Y para terminar, la aplicación. Dedica al menos 15 minutos cada día de esta semana para estar completamente a solas con Dios. Estas son aplicaciones, son enseñanzas. ¿Para qué? Para que aprendamos y para que llevemos a cabo esta enseñanza. Dedica al menos 15 minutos cada día de esta semana para estar completamente a solas con Dios.
Silencia todo bullicio interior y exterior. Ujú. Acepta la invitación de Dios y respóndele, aquí estoy, Señor. Disfruta el tiempo de comunión con Él. Ujú. Y cuando decimos, aquieta el bullicio interior, que estés tranquilo, tranquila, ¿verdad? El bullicio exterior, en un lugar que estés cómodo, cómoda, por algo, a veces es preferible buscar al Señor en la mañana o en la madrugada, cuando todo está tranquilo. Observa a tu alrededor, pídele a Dios que te dé sensibilidad para percibir dónde Él se está moviendo. Únete a la iniciativa de Dios en respuesta a su llamado, en lugar de pedirle a Él que prospere tus propuestas. Sé un instrumento de su paz y de su bendición en cualquier ámbito en el que Él estuviere obrando. Estemos atentos a lo que Él quiere, a lo que Él, donde nos quiera mover. Trae a tu memoria el día en que Dios te dio vida juntamente con Cristo, cuando te convertiste a Él. Adora a Dios por su misericordia y el gran amor con que te amó. Observa a tu alrededor, comparte tu gozo con otras personas. Anuncia la salvación a quienes todavía no han experimentado el amor de Jesús. Amén. Amén.